Semana del 13 al 19 de julio. Lectura de la Biblia. Jeremías 16-17. Queridos hermanos y amigos de buen corazón, al leer Jeremías 16 y 17, encontramos el corazón de un siervo que, en medio de tiempos difíciles, nunca dejó de confiar en Jehová. Estos capítulos nos recuerdan que Jehová ve lo que hay en nuestro corazón, conoce nuestras luchas y siempre recompensa la confianza sincera. Mientras buscamos estas perlas espirituales, preguntémonos, ¿qué enseñanza puedo poner en práctica esta semana para fortalecer mi amistad con Jehová y confiar aún más en su guía? Sin duda, cada versículo encierra un tesoro que puede animarnos, fortalecernos y acercarnos más a nuestro amoroso Dios. Busquemos perlas escondidas. Jeremías 17:7. Bendito el hombre que confía en Jehová, que pone su confianza en Jehová. Referencia. Seguramente estamos convencidos de que Jehová siempre hace lo correcto. Pero puede que nos cueste confiar en sus representantes aquí en la tierra. Quizás nos preguntemos si están haciendo las cosas a la manera de Jehová o a la suya propia. Eso pudo haberles pasado a algunas personas de tiempos bíblicos. Pensemos en los ejemplos del párrafo 3. Es posible que un familiar del hombre que violó la ley del sábado se preguntara si Moisés consultó a Jehová antes de que se pronunciara la sentencia. Algo parecido pudo haberle pasado a un amigo de Urías elitita. David había cometido adulterio con la esposa de Urías, y puede que aquel amigo se preguntara si David se había aprovechado de su puesto de rey para librarse del castigo que merecía. La realidad es esta. No podemos decir que confiamos en Jehová si no confiamos en sus representantes en la tierra, en quienes Él confía. ¿Por qué decimos que confiar en Jehová implica confiar en sus representantes en la tierra? Confiar en Jehová también significa confiar en la forma como Él dirige a su pueblo mediante sus representantes. Al apoyar con buena actitud la guía que recibimos, demostramos que confiamos en la sabiduría y dirección de Jehová. A veces quizá no comprendamos de inmediato una decisión, pero confiar en Jehová implica esperar con humildad y apoyar la guía que Él da mediante su organización. Esa confianza fortalece nuestra unidad y demuestra que ponemos a Jehová en primer lugar. Aprendo a no basar mi confianza en opiniones personales, sino en Jehová. En mi vida y en el ministerio, deseo colaborar con las instrucciones que recibimos, convencido de que la obediencia fortalece mi fe y beneficia a toda la congregación. La referencia muestra que, desde el siglo I, Jehová ha dirigido a su pueblo mediante representantes fieles. Cuando apoyamos las instrucciones que recibimos por medio de la organización y de los ancianos, fortalecemos la unidad y demostramos confianza en Jehová. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Jeremías 16:5. Jehová anunció que retiraría su paz de un pueblo que lo había rechazado. Esto nos recuerda que la verdadera paz no depende de las circunstancias, sino de mantener una buena amistad con Jehová mediante la obediencia diaria. Muchos buscan tranquilidad en las cosas materiales o en el reconocimiento. Sin embargo, este versículo enseña que la paz auténtica nace de una conciencia limpia y de conservar el favor de Jehová mediante una vida de obediencia. Jeremías 16:11. Jehová explicó claramente por qué Judá sufriría las consecuencias. Habían abandonado su adoración y su ley. Él siempre deja claro lo que espera de nosotros para que podamos escoger el mejor camino. En el ministerio aprendemos que Jehová nunca corrige sin razón. Explicar con amor las consecuencias de apartarse de sus principios puede ayudar a otros a comprender que sus normas siempre buscan protegernos. Jeremías 16:13. La desobediencia constante terminó alejando al pueblo de la tierra que Jehová les había dado. Esta advertencia nos recuerda que nuestras decisiones de hoy influyen profundamente en nuestro futuro espiritual. Nadie se aleja de Jehová de un día para otro.
Normalmente ocurre por pequeñas concesiones repetidas. Este relato nos anima a corregir cualquier rumbo equivocado antes de que afecte nuestra amistad con Él. Esta perla me impulsa a revisar con frecuencia mi corazón. Si noto que alguna actitud o costumbre empieza a apartarme de Jehová, quiero corregirla cuanto antes. Permanecer cerca de Él siempre traerá las mejores bendiciones. Jeremías 16:15. Aunque Jehová anunció disciplina, también prometió reunir nuevamente a su pueblo. Esto demuestra que su objetivo nunca es destruir al arrepentido, sino darle la oportunidad de volver a disfrutar de su favor. En el ministerio transmitimos un mensaje lleno de esperanza. Jehová siempre está dispuesto a recibir con amor a quien cambia de actitud y desea acercarse nuevamente a Él con un corazón sincero. Jeremías 16:16. La ilustración de los pescadores y cazadores muestra que nadie puede escapar del cumplimiento de los propósitos de Jehová. Él siempre lleva a cabo su voluntad en el momento y la forma que ha determinado. Este versículo fortalece nuestra confianza. Aunque parezca que el mal prospera, Jehová nunca pierde el control. Sus decisiones siempre se cumplen, lo que nos anima a seguir sirviéndole con paciencia y total confianza. Jeremías 17:1. El pecado estaba grabado en el corazón del pueblo como con punta de diamante. Esto enseña que las malas prácticas repetidas terminan formando parte de nuestra manera de pensar si no las corregimos a tiempo. Así como los malos hábitos pueden arraigarse profundamente, también podemos grabar en nuestro corazón los principios de Jehová mediante el estudio, la meditación y la aplicación constante de su palabra. Esta comparación me recuerda cuidar lo que permito entrar en mi mente y en mi corazón. Las decisiones repetidas moldean nuestra personalidad. Por eso deseo llenar mi corazón de las enseñanzas de Jehová cada día. Jeremías 16:17. Jehová dijo que sus ojos ven todo lo que hace cada persona. Nadie puede ocultarle sus acciones ni sus intenciones. Saberlo fortalece nuestra confianza, porque Él siempre juzga con justicia y conoce perfectamente nuestro corazón. En el ministerio, quizá otros no valoren nuestros esfuerzos, pero Jehová sí los observa. Él conoce cada sacrificio, cada oración y cada acto de fidelidad. Esa certeza nos impulsa a servirle con alegría, aunque nadie más lo note. Jeremías 16:18. Jehová primero haría rendir cuentas por el pecado antes de restaurar a su pueblo. Esto nos recuerda que Él nunca pasa por alto el mal, pero tampoco deja de actuar con perfecta justicia y equilibrio. Cuando vemos injusticias, quizá pensemos que nadie responderá por ellas. Sin embargo, Jehová siempre actúa en el momento adecuado. En nuestra vida, aprendemos a esperar con paciencia, confiando plenamente en su manera perfecta de hacer justicia. Jeremías 16:19. Jeremías llamó a Jehová a su fuerza, su fortaleza y su refugio en tiempos difíciles. Qué hermoso ejemplo para nosotros. Acudir primero a Jehová cuando enfrentamos pruebas fortalece nuestra paz y nuestra confianza. Las dificultades pueden hacernos sentir débiles, pero Jehová nunca deja sin apoyo a quienes buscan refugio en Él. En el ministerio también hallamos fortaleza al recordar que no servimos solos. Jehová siempre sostiene a sus siervos fieles. Esta perla me enseña que el mejor refugio no es una circunstancia favorable, sino la amistad con Jehová. Cuando cultivo esa relación mediante la oración, el estudio y las reuniones, puedo afrontar cualquier dificultad con serenidad y esperanza. Jeremías 16:20. Jeremías recordó que los dioses fabricados por el hombre no son verdaderos dioses. Solo Jehová merece nuestra adoración. Él es el único capaz de cumplir sus promesas y dar esperanza permanente. Hoy muchas personas ponen su confianza en el dinero, el prestigio o la tecnología. En el ministerio tenemos la oportunidad de ayudarles a conocer al único Dios verdadero, quien nunca decepciona a quienes depositan su confianza en Él. Jeremías 16:21.
Jehová prometió que las naciones llegarían a conocer su poder y su nombre. Él desea que todos sepan quién es realmente. Nosotros colaboramos con ese propósito cada vez que hablamos de Jehová a otras personas. Predicar no consiste solo en transmitir información bíblica, también ayudamos a otros a conocer la personalidad de Jehová, su amor, su justicia y su misericordia. Ese conocimiento puede transformar por completo la vida de una persona. Jeremías 17, 5 y 6. Quien deposita toda su confianza en los seres humanos, termina como un árbol seco en el desierto. Jehová nos anima a depender primero de Él, porque solo su guía nunca falla ni decepciona. Es correcto valorar el consejo de otros, pero nuestras decisiones deben basarse en la dirección de Jehová. Cuando confiamos plenamente en Él, mantenemos estabilidad espiritual, aun cuando las circunstancias cambien o las personas nos fallen. Esta comparación me invita a revisar dónde deposito realmente mi confianza. Si dependo más de mi criterio o del de otras personas que de Jehová, mi fe se debilita. Pero cuando Él ocupa el primer lugar, permanezco firme aún en tiempos difíciles. Jeremías 17:9. Jehová revela que el corazón puede engañarnos fácilmente. Por eso, no debemos guiarnos solo por nuestros sentimientos, sino permitir que los principios bíblicos orienten nuestras decisiones y protejan nuestra amistad con Él. En el ministerio encontramos personas que se guían por su corazón, pero este versículo nos enseña que el mejor guía es Jehová. Cuando dejamos que su palabra dirija nuestra vida, evitamos decisiones que después traerían dolor. Jeremías 17:10. Jehová examina el corazón y conoce nuestras verdaderas motivaciones. Más que fijarse en las apariencias, valora la sinceridad y recompensa a cada uno según su conducta y la intención con que sirve. Esta verdad nos anima a servir a Jehová por amor, y no para recibir reconocimiento. Aunque otros no vean nuestros esfuerzos, Él conoce perfectamente nuestras motivaciones y nunca deja sin recompensa la fidelidad sincera. Jeremías 17:11. Las riquezas obtenidas de manera deshonesta no duran ni producen felicidad verdadera. Jehová nos recuerda que la honradez siempre vale más que cualquier beneficio conseguido sin respetar sus principios. En el trabajo o en los negocios pueden surgir oportunidades para obtener ventajas indebidas. Este versículo nos anima a mantener la integridad, seguros de que la bendición de Jehová vale mucho más que cualquier ganancia injusta. Esta perla fortalece mi decisión de actuar con total honradez en toda circunstancia. Prefiero avanzar lentamente con la bendición de Jehová que conseguir beneficios rápidos comprometiendo mi conciencia o mi amistad con Él. Jeremías 17:13. Jehová es llamado la fuente de agua viva. Solo Él puede satisfacer nuestras necesidades espirituales y darnos esperanza duradera. Alejarnos de esa fuente solo produce vacío y desilusión. En el ministerio vemos que muchas personas buscan llenar su vida con cosas pasajeras. Nosotros tenemos el privilegio de mostrarles que solo Jehová puede ofrecer el agua espiritual que realmente satisface para siempre. Jeremías 17:14. Jeremías acudió a Jehová pidiendo sanidad y salvación. Su ejemplo nos enseña que la oración sincera siempre debe ser nuestro primer recurso cuando enfrentamos dificultades o sentimos debilidad espiritual. Todos pasamos por momentos de cansancio o desánimo. Este versículo nos recuerda que Jehová tiene el poder de fortalecer nuestro corazón y devolvernos la paz, cuando acudimos a Él con fe y total confianza. Jeremías 17:23-24. Jehová mostró que obedecer sus instrucciones traería bendiciones, mientras que ignorarlas tendría consecuencias. La obediencia nunca limita nuestra felicidad. Al contrario, demuestra que confiamos plenamente en su sabiduría. En nuestra vida y en el ministerio,
aprendemos que las normas de Jehová siempre buscan protegernos. Aunque a veces no entendamos todas las razones, obedecer con gusto fortalece nuestra fe y permite que disfrutemos de su aprobación. Esta perla me recuerda que la obediencia nace de la confianza. Cuando sigo las instrucciones de Jehová, aunque no vea todos los beneficios de inmediato, demuestro que creo en su amor y en que siempre desea lo mejor para mi vida. Después de analizar Jeremías 16 y 17, queda claro que la mayor seguridad no está en nuestras fuerzas ni en las personas, sino en Jehová. Él examina el corazón, conoce nuestras motivaciones y nunca abandona a quienes ponen su confianza en Él. Que estas perlas no solo amplíen nuestro conocimiento, sino que también nos impulsen a fortalecer nuestra fe, cuidar nuestro corazón y seguir obedeciendo a Jehová con plena confianza. Si aplicamos estas enseñanzas cada día, seremos como ese árbol bien plantado, que aún en tiempos difíciles permanece firme y sigue dando fruto para la gloria de Jehová.